cuál es su composición, de qué está compuesto y cuál es su concentración, pero certificado por organismos competentes. Perdón. Entonces, cuando medimos, comparamos. Por ejemplo, si ustedes quieren medir una puerta, ¿qué hacen? Usarán un metro. Entonces, la medida de la magnitud de referencia en este caso es el metro. Pero en química más vamos a usar el concepto de estándar, una sustancia química de composición cual y cuantitativamente conocida. Algo que hay que tomar en cuenta en este tema, chicos, es que siempre que se realice una medición, el valor que obtenemos no podemos calificarlo directamente como exacto, sino que tenemos que estar conscientes de que siempre afecta o está afectado ese valor por un error, debido a que confluyen muchísimos factores para que ocurra ese error. Una premisa importante es que la exactitud total es inalcanzable. Esto parece, ¿verdad? No es que parece, es muy desalentador si decimos que la exactitud total es inalcanzable. Pues nos preguntamos cómo es esto entonces, cómo se construyen los puentes, los edificios, incluso el satélite Hughes, ¿verdad? Que es una de las maravillas que ha hecho el hombre. ¿Cómo lo ha hecho? Pues con alta exactitud, sí, pero considerando que siempre está presente un error. No considerar que está el error es un tremendo error, valga la redundancia. Entonces, el resultado de toda medición siempre está afectado por un cierto error. ¿Cómo definimos el error de una medida? Pues el error de una medida no es más que la diferencia entre el valor que obtenemos y el valor real. Por ejemplo, si yo estoy midiendo una puerta y uso un metro, mido el metro, la altura que tal de la puerta es 2 metros, pero si yo utilizaría un metro certificado, resulta que la altura de la puerta había sido nada más que 1 metro con 90 centímetros. Pues esa diferencia entre el valor que he obtenido y el valor considerado verdadero es el error, de un modo muy general, en términos generales estoy hablando. Vamos a usar un ejemplo más de química. Pongan, por favor, ahí, anoten, escriban. Se tiene en laboratorio un estándar de glucosa. Se tiene en laboratorio un estándar de glucosa de concentración 100 miligramos por ciento. Repito, se tiene en laboratorio un estándar de glucosa de concentración 100 miligramos por ciento. 100 miligramos por ciento. Escriban, por favor. En laboratorio se debe verificar, en el laboratorio se debe verificar esa concentración en las condiciones propias del laboratorio. Se debe verificar esa concentración en las condiciones propias del laboratorio. Bueno, estoy poniendo un ejemplo claro para que sea mucho más entendible. Entonces, tenemos un frasquito. Vienen en frasquitos pequeñitos por lo caros que son los estándares. De 100 miligramos por ciento de glucosa. En nuestro laboratorio queremos verificar si reproducimos esa cantidad que indica el estándar para ver si estamos trabajando bien. Entonces, ese será nuestro valor verdadero, 100 miligramos por ciento. Y en laboratorio vamos a hacer varias determinaciones. Tal vez la primera determinación sacamos 99.2, 99.8, 99.5, 89.9 y así varias determinaciones. Nuestra pregunta sería, ¿cuál de estos datos es el que me ofrece mayor garantía de exactitud? ¿Será X1? ¿Será tal vez X2? Aquí tal vez ya me he cansado. Más exacto tal vez es el primero. Pues ustedes saben por estadística que ninguno de estos solito se acerca más al valor real, sino que se debe calcular, ¿qué cosa? Pues debemos calcular la media. Debemos sacar la media de estos valores. Ese valor de la media va a ser nuestro valor más probable para nosotros. Pero cuidado, la diferencia
entre el valor verdadero que era 100 y nosotros que sacamos, por ejemplo, 90.6 como media, esa diferencia es el error. Pero ese error no puede ser muy grande. Estoy simbolizando con un delta, chicos. Un delta grande, una variación grande, no es aceptable. Debería ser una diferencia muy pequeña. Si la diferencia es pequeña, pues entonces digo, hay confiabilidad en mi resultado y aprobado. Entonces, este será el valor exacto para mí. Fíjense que no es el valor exacto, sino que es el valor exacto en mi laboratorio, considerando esta referencia, pero que considero además que esta diferencia es muy pequeña, porque sería chistoso o grave, no chistoso, sería muy grave que mi laboratorio saca un promedio, en otro laboratorio de lo mismo saca otro promedio. Imagínense, estaría sano, por ejemplo, en una determinación clínica, sano en un laboratorio, enfermo en otro. Pues no. Esta diferencia tiene que ser muy pequeña. Entonces se dice que ese sería mi valor exacto. La pregunta es, ¿qué factores afectan y en qué grado a esta medición de tal manera que este error sea el mínimo? En toda medición, chicos, en toda medición, en laboratorio, en otros, en física, en química, en astronomía, en lo que quieran, siempre están confluyendo tres elementos: el operador, el método que escojamos, los materiales y equipos que utilicemos. Esta es una tríada en la que trabajamos de esta manera. Y en esta tríada y en estos procedimientos siempre va a estar acompañado el molestoso error. Y es más, es importante conocerlo, el error, no ignorarlo. Entonces, siempre van a estar participando los errores, un error en estos procedimientos. Entonces, ¿cómo se clasifican los errores? Los errores que afectan los resultados experimentales, y por favor subrayen esto, resultados experimentales, porque más adelante tenemos otra clasificación. Cuidado, se confunden. Entonces, clasificación según resultados experimentales son de dos clases: errores sistemáticos y errores indeterminados o aleatorios. ¿Qué son los errores sistemáticos? Son aquellos que se reproducen constantemente y en el mismo sentido. He puesto en cursivas porque he copiado igualito, ¿verdad? Por respeto, cuando se copia igualito de la fuente bibliográfica se pone en cursivas. Son aquellos que se reproducen constantemente y en el mismo sentido, y por tanto se los puede detectar. ¿Qué quiero decir con esto de que se reproducen constantemente y en el mismo sentido? Imagínense que ustedes tienen una regla, y esa regla resulta que había tenido un error de, digamos, más 2 milímetros. Yo mido una tabla, por ejemplo, con esa regla, y una tabla de madera, por ejemplo, con esa regla, y esa regla me va a medir entonces más 2 milímetros. Por eso me va a medir constantemente. Todo lo que yo mida con esa mi regla que tiene ese error, tendrá pues un error de 2 milímetros en el mismo sentido, o será en menos. Y entonces yo puedo detectar agarrando una regla de menor calidad que esté certificada y diré, caramba, no había sido así, está con un error de 2 milímetros. A eso me refiero con que se reproducen constantemente y en el mismo sentido. ¿Dónde vemos errores sistemáticos en esta tríada? Por ejemplo, en el operador, ¿cómo detectamos errores sistemáticos? Se refieren a factores personales del analista, sobre todo en sentido de su capacitación. Por ejemplo, si el analista no puede apreciar el cambio nítido de indicador, ustedes han hecho el año pasado titulaciones, colocan un indicador y tienen que hacerlo con mucho cuidado hasta detectar el punto final, ¿verdad? El viraje del indicador. Si el analista no tiene ese cuidado o esa capacitación para detectar claramente o no sabe manejar la bureta y se le caen chorros, ese es un error sistemático. O la posición errónea en la lectura de las graduaciones. Ustedes saben que para evitar el error por paralaje, siempre se leen los aforos a la altura de los ojos, por eso hay que agacharse o hay que subir, no sé, pero siempre a la altura de los ojos. Si el operador no hace esto, o sea, no cumple estas buenas prácticas, pues son errores sistemáticos debido al operador. Errores sistemáticos debido a instrumentos, ¿qué sería? Si utilizamos material que no esté calibrado.
entonces vamos a tener un error totalmente detectable y totalmente evitable. Lo mismo sería si nuestros reactivos se han contaminado. O errores referentes al método, que si hemos escogido un método en el que el muestreo no es el mejor o las reacciones no son cuantitativas, entonces ese es otro error sistemático referente al método. En esta tríada el que tiene el papel más importante es pues el operador, porque el operador es el que va a regular todo esto. Pues aquí si no sabe se capacitará. No es culpa del material que esté descalibrado, pues de quién es la culpa del que lo ha elegido, ¿no? O del que no lo ha calibrado. O no es culpa del método que no sea el mejor, es de quién lo ha elegido o quién no sabe cómo modificar ese método. Entonces nuestra responsabilidad siempre es del analista. Entonces, ¿qué debemos hacer? Detectar las fuentes de error. ¿Será el operador que está mal? ¿Será el método? ¿Serán los equipos? Detectar las fuentes o factores y disminuir lo más posible ese error. Y aquí aumenten, por favor, chicos. Y expresar el error. Y expresar el error. Entonces, esa es nuestra tarea. Detectar las fuentes de error, disminuirlas lo más posible y además expresarlos. Porque el error, repito, siempre nos va a acompañar. Entre los errores aleatorios, hemos dicho que es la otra clase, son aquellas debidas a causas irregulares, aleatorias, que el analista no puede controlar. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, variaciones en el voltaje que pueden afectar, digamos, las agujas de un equipo, como nos indica, o la detección en un pHímetro o en cualquier equipo. Si bien no podemos controlar eso, pero sí podemos hacer algo. Se ha visto que si aumentamos el número de observaciones, estas observaciones siguen la ley de Gauss. En una curva de la ley de la curva de Gauss, es una curva de distribución normal, ¿verdad? Para una estadística paramétrica que hemos estudiado ustedes el año pasado. Esta curva de distribución normal nos indica que existe una distribución normal de los errores. ¿Qué quiere decir eso? Que, fíjense, aquí está la frecuencia en las ordenadas y en las abscisas estarán todos los valores que hemos obtenido en las varias repeticiones. Por ejemplo, en esto me refiero. Ah, caramba. Esto. Varias repeticiones de lo mismo. Entonces, todos esos datos de repetición estarán en las abscisas y en las ordenadas la frecuencia. Y entonces vamos a ver que el valor que con mayor frecuencia se observa es el valor con mayor frecuencia es la media, perdón. El valor con mayor frecuencia es la media de esos datos, el promedio. Y el área bajo la curva se divide, ¿recuerdan ustedes? En más una desviación estándar menos una desviación estándar, o en más 2 desviaciones estándar y en menos 2 y hasta en más 3 y menos 3 desviaciones estándar. ¿Pero qué significa esto? Si se fija, si este es el valor más probable, valores que estén, fíjense mi cursor, un poquito por encima de la media o un poquito por debajo de la media, son errores los errores pequeños serían errores pequeños porque poquito están variando. Los errores pequeños ocurren con mayor frecuencia. Los errores grandes, que serían por aquí, muy alejados de la media, ocurren con menor frecuencia. Entonces, por esa razón, podemos contrarrestar los errores aleatorios realizando pruebas en duplicado, triplicado, cuadruplicado o más, según el grado de exigencia que se necesite en los resultados. Entonces, los errores aleatorios los compensamos realizando pruebas en duplicado, triplicado o más. Repito, los errores aleatorios los compensamos realizando pruebas en triplicado o más. Existe otra clasificación que está relacionada con la cuantificación de los errores. Cuando cuantificamos, subrayen aquí cuantificación. Cuando cuantificamos los errores, podemos estar frente a un error absoluto o a un error relativo. ¿Qué es el error absoluto? El error absoluto de una determinación
es la diferencia entre el valor que medimos, que vamos a llamarle XY, y el valor considerado probable o exacto. Por ejemplo, nosotros en el caso de la glucosa, el valor exacto era considerado 100, pero nosotros hemos obtenido 99.5. La diferencia, esto es el valor considerado verdadero y el valor que obtenemos en el laboratorio, esa diferencia es el error absoluto. Ustedes recuerdan, estas barritas indican valor absoluto que no tiene signo, ¿no? Entonces, cuanto menor sea esta diferencia, pues es mucho mejor. El error absoluto es una medida en consecuencia de la exactitud de una medición. Por eso digo que cuanto más pequeña es esta diferencia, más se acerca al cero, pues más exactos estamos siendo en la medición. El otro error muy útil, perdón, chicos. El otro error muy útil es el error relativo. Este define con mayor efectividad cómo nos aproximamos al valor real. Ustedes han debido usar ya esta fórmula. El error relativo es igual al, fíjense, X será el valor real o considerado verdadero, e XY es el valor que obtenemos. ¿Por qué digo que este es el más representativo? Porque si se fijan, este es el error absoluto. Y entonces el error relativo relaciona el error absoluto con el valor verdadero multiplicado por 100. Este es el que vamos a usar en los cálculos cuando hagamos la calibración cuando hagamos la verificación de la calibración de nuestros materiales. Y entonces, considerando esto que hemos visto de los errores, vamos a ver ahora estos dos parámetros estadísticos sumamente importantes que están implicados en toda medición, que son la exactitud y la precisión. Para entender mejor la exactitud y la precisión, voy a usar otra vez este esquemita que he elaborado. Recordemos otra vez. Hemos dicho, ¿verdad? Tenemos un estándar de glucosa de 100 miligramos. 100 miligramos. Y nosotros en nuestro laboratorio hemos determinado en nuestras condiciones y hemos sacado diferentes datos que se aproximarían a este valor, ¿no? 90 punto tantos, y hemos sacado una media. Esa media tiene la diferencia entre el valor considerado verdadero y mi media, obtenida experimentalmente, tiene que ser muy pequeño. Si esto es muy pequeño, este se considera un valor exacto para mí. Repito, no hay para mí. Para él es otro, no. Esa diferencia tiene que ser muy pequeña. Pero surge una duda, ¿realmente es exacto este valor? Porque debo preguntarme otra cosa. ¿Realmente aquí ha habido reproducibilidad en estos datos? Porque si aquí hubiera sacado, digamos, esto, 90.5, aquí hubiera sacado 90.2, 80 punto tantos, y aquí a 70 y tantos, empieza a variar esto, no puedo agarrar y meterlo en una sola bolsa y sacar la media. No, tiene que haber reproducibilidad. No quiero decir que sacar igual, no, sino reproducibilidad de los datos acá. 90.6, 90.4, 89.9, 90.8, así. No que no haya mucha discrepancia. Si me hago esta pregunta, ¿los datos son reproducibles? Pues estoy preguntando, ¿ha habido precisión en mi medición? Estamos en eso, ¿verdad? Diré, no basta con que yo diga, creo que está exacto, pero ¿habrá habido precisión? Porque tienen que confluir los dos. Tiene que haber siempre exactitud y precisión. Y entonces definamos la exactitud. Se puede definir como la concordancia entre el valor que obtenemos, XY, y el valor considerado más probable, verdadero. La precisión, que es la concordancia entre una serie de valores de que medimos, como recuerdan del estándar, lo mismo, medimos varias veces. Y tiene que haber concordancia, tiene que haber reproducibilidad. Entonces, la exactitud me expresa el grado de perfección que alcanzamos. Cuanto más se parece al valor verdadero, pues más exactos somos. Y la precisión es la reproducibilidad de una serie de mediciones. No puedo medir un valor luego muy discrepante a otro y sacarle la media, meterlo en una bolsa, todo, no. Tiene que haber reproducibilidad de una serie de mediciones.
ambos tienen que estar presentes. Puesto que el error siempre va a estar presente, ¿cuál es nuestra labor? Pues nuestra labor es, por eso el bichito con su lupita he puesto ahí, es detectar cuáles son las fuentes de error. ¿Será el operador? ¿Estarán mal mis equipos? ¿Se estarán descalibrados mis materiales? ¿Se me habrán contaminado los reactivos? ¿Qué ha pasado? Detectar la fuente de error y luego disminuir lo más posible el error. Y otra vez aquí aumenten, por favor, y expresar el error. Fíjense que estoy repitiendo esto. Un ejemplo muy útil que usa esta analogía del tiro al blanco. Por ejemplo, vamos a volver a nuestro ejemplo de la glucosa. 100 miligramos era lo correcto. Nuestra media ha salido 99,5. No está mal, está bien. Entonces, ¿qué se hace? A 3 operadores o analistas de laboratorio se les da una alícuota, que es una alícuota, un poquitito del frasquito del estándar. Se les dice, a ver, determina cuánto es y no tienen que saber. No tienen que saber cuál es el valor del estándar, si no habría un sesgo, ¿no? Al analista 2 igual se les da una alícuota, al analista 3. Y se les da el mismo equipo, los mismos materiales, todo. Entonces el analista 1 no sabe que debería ser 100 o 99,5. Y saca, por ejemplo, 89,2, 88,9, ¿no? Y así. El otro analista saca, recuerdan, 100 es la meta, ¿no? O 99,5. Saca 99,2, 89,95 y así. El otro analista saca, una vez saca 90,2, pero luego saca 80,2, 80,1. Y entonces, ¿qué está pasando acá? Este analista es preciso porque, fíjense, hay reproducibilidad. Se está reproduciendo, pero no es exacto. Este otro sí, hay exactitud, fíjense, y también hay reproducibilidad. En cambio, este otro no es ni exacto ni preciso. Ustedes dirán, pero aquí casi le da. Pero luego, fíjense, aquí ya no. Esto nos está expresando lo siguiente. Por ejemplo, acá. Me acuerdo cuando estaba como responsable de laboratorio asistencial ahí en la facultad. Les daba yo estas pruebas a los estudiantes que entraban internado para ver cómo estaban antes de entrar a química sanguínea. Les da un estándar, pero no se les avisa cuánto es el valor. Y me decían, yo les dije, está mal, pero he hecho 3 veces, doctora, y me ha salido casi igual. No porque repitan muchas veces, está bien. Cuidado, porque están siendo precisos, pero no exactos. Aquí estaba viendo algo. Tal vez pipetea mal. Como pipetea mal, siempre saca menos. Entonces siempre saca menos, por más de que se esfuerce, pero está pipeteando mal. Puede ser un ejemplo. Bueno, este está bien. Y este caso también es peligroso, porque eso me está indicando que la importancia de hacer en duplicado o triplicado. Porque si este analista me decía solo una vez de achunte, diríamos así, el primero me sacó bien, pero los siguientes ya no. Quiere decir que aquí también puede haber error de pipeteo. Puede ser que aquí pipeteó bien, pero luego aquí le tembló la mano y pipeteó mal. Entonces, conclusión, no sabe pipetear, tiene que practicar mejor. Entonces, ¿qué significa esto? Preciso y no exacto, mal. No, es peligroso. Exacto y esto, no exacto, no preciso, peor todavía, muy peligroso. Y esto es lo único correcto. O sea que se tiene que ser exacto y preciso, ambos. Con esto espero que esté clara esta diferencia entre exactitud y precisión que a veces se confunde. Y entonces, si los errores siempre nos están persiguiendo, la exactitud y la precisión es nuestra meta. ¿Qué debemos hacer para disminuir los errores? Pues primero, tenemos que tener cuidado de calibrar nuestros instrumentos. Calibramos nuestros instrumentos tanto de medición gravimétrica como volumétrica, pero nosotros como bioquímicos, chicos, solo calibramos los volumétricos. Los gravimétricos como balanzas analíticas u otro tipo de equipos lo hacen los ingenieros biomédicos. Nuestra responsabilidad es tener calibrados nuestros materiales volumétricos. Es lo que vamos a hacer en la práctica. ¿Cómo disminuimos errores? También sería realizar una prueba en blanco. ¿En qué consiste una prueba en blanco? Tal vez ya han hecho ustedes. Se realiza una determinación por separado. Ahora voy a poner una serie de tubos. Volvamos a nuestro ejemplo.
de la glucosa. Por ejemplo, quiero saber que, por ejemplo, me ha llegado, bueno, pongo un tubo blanco estándar y muestra. Me han llegado unas muestras que quiero saber si tienen glucosa. Pues ya tengo mi estándar de glucosa. Entonces voy a colocar un tubito extra, un tubito por separado, que es el tubo en blanco. Por ejemplo, si en la determinación de la glucosa, no importa ahorita eso, utilizo un reactivo X, un reactivo A, y coloco 1 mililitro de reactivo A, 1 mililitro de reactivo A todito igualito, por eso dicen las mismas condiciones. Pero a este tubo le voy a poner 0,5 de agua, y aquí 0,5 del estándar, 0,5 de mis muestras, y aquí le pongo agua. Si, por ejemplo, después de poner en contacto las muestras con el reactivo, por decir, debería darme un color rojo. Si me da rojo, está bien, hay glucosa, aquí también, pero aquí también si me da rojo, pues algo ha pasado. ¿Qué ha sucedido? Porque con el agua me está dando. Pues aquí, ¿qué cosa estoy controlando? Escriban ahí, chicos. Con el blanco se controlan los reactivos. Con el blanco, por lo general, se controlan en química los reactivos. Porque tiene todo menos la muestra, menos lo que estoy investigando. Entonces, el blanco me ayuda a disminuir errores para detectar si mis reactivos no estuvieran contaminados. Otra estrategia para disminuir los errores es usar un estándar. Entonces, con el mismo ejemplo voy a usar. Pongo mi tubo en blanco, mi tubo con estándar, mis tubos con muestras. Entonces, ya mi blanco ha hecho bien, ha pasado, está dado muy bien. Pero mi estándar, entonces, otra vez, chicos, coloco 1 mililitro de A, 1 mililitro, 1 mililitro, 1 mililitro. Coloco 0,5 de agua, 0,5 del estándar, 0,5 de mis muestras. Si aquí me hubiera dado, por ejemplo, ¿cuánto espero que me dé? 99.5. Si me da 99.2, 99.8 que se aproxima, pues está bien. Y todo lo que hubiera calculado acá se aprueba. Pero si aquí este estándar que yo esperaba que era 100, pero mi media es 99.5, me da 80, todo lo que yo obtenga aquí se queda en duda. Entonces, todito esto se invalida. Tengo que revisar si por qué me ha dado así, me he equivocado en algo, he pipeteado mal, ¿qué ha pasado? Una vez que se detecta el error, se lo investiga y se lo corrige y se repite. Y ahora, si el estándar sí me da bien, recién lo que yo obtenga aquí queda validado. Es una manera de disminuir error usando estándares o patrones, que ya hemos definido qué es, ¿no? Estándar. También se puede usar, digamos, hacer métodos diferentes, un gravimétrico y un volumétrico. Si por ambos métodos obtengo más o menos igual, quiere decir que es muy probable que ese sea el valor correcto. También se realizan determinaciones en paralelo, duplicado o triplicado, que hemos dicho. Con el ejemplo de la glucosa otra vez, tenemos el blanco, el estándar, mi muestra. Y entonces el blanco me ha dado bien, 1 mililitro del reactivo a toditos, 0,5 de agua, 0,5 del estándar, 0,5 de mis muestras. Quiero saber cuánto de glucosa, por ejemplo, hay en un jugo, por decir, o en un refresco, en un preparado, cualquier energético, lo que quieran. Un Gatorade, lo que quiera que estoy controlando. Entonces, si el blanco me ha dado bien, el estándar también me ha dado bien y mis muestras he hecho en duplicado. Pero si en esta muestra, por ejemplo, me ha dado 70 miligramos por ciento de glucosa y aquí me da 90, no puedo ser irresponsable y decir, 90 más 70 dividido entre 2, ese es el valor. No. Recuerden, tiene que haber reproducibilidad. Si aquí me dio 70.2, aquí debería darme 70.8 o 69.9 por ahí. Entonces, si no me ha dado igual, por más de que esto esté bien, aquí algo me ha fallado. Repito todito y verifico, he debido pipetear mal, tal vez aquí le he puesto un poquito menos, aquí un poquito más cuidado tendré hasta que obtenga reproducibilidad. Con todo esto que estamos haciendo, minimizando los errores. Y todo esto se hace en química analítica, en química sanguínea, en control de medicamentos, en controles de alimentos, etcétera, etcétera. Entonces, ya sabemos, ¿verdad?, la importancia de la exactitud y la precisión y qué relación tienen estos con los errores. Hay errores, entonces, hemos dicho, de tipo sistemáticos y de tipo aleatorios.
Y desde el punto de vista de la cuantificación, hay error absoluto y error relativo. Y hemos visto también qué se debe hacer para minimizar los errores. Y considerando la tríada esa del operador, el método y los instrumentos. Lo que vamos a hacer nosotros entonces en la parte experimental es calibrar el material volumétrico. Y vamos a tener estos materiales, ¿verdad? Todo esto, chicos, no voy a ponerme a leer, por favor. Lo que quiero aclarar aquí es que la balanza, pongo yo balanza analítica. Sí, siempre se debe calibrar con una balanza analítica. Nosotros no vamos a usar balanza analítica porque las balanzas analíticas, uno, son carísimas, dos, necesitan ambientes especiales para su manipulación. En la facultad solo hay 2 balanzas analíticas, que yo sepa, tal vez ha aumentado una en otro laboratorio, máximo 3. Entonces, pero nuestro objetivo es que ustedes aprendan un procedimiento y aprendan cálculos. Entonces, solo por esa vez vamos a usar balanzas eléctricas. Pero yo coloco analítica porque así debería ser. No se puede concebir calibrar sin usar balanza analítica. Y pues, bueno, todo esto no tienen en las diapositivas, pero sí lo tienen, chicos, en la guía de procedimientos que les he compartido. El matraz, vamos a calibrar un matraz aforado. En prácticas vamos a ver por qué. Vamos a ampliar eso. El matraz debe estar limpio y seco. El agua destilada tiene que ser fresca. Siempre debemos registrar la temperatura del agua. Y tenemos este procedimiento. Pesamos el matraz limpio. Luego le llenamos con agua como debe ser. Registramos la temperatura. Y nuevamente pesamos en duplicado o triplicado por lo que ya hemos hablado. Y determinamos el peso del agua contenido en el matraz para luego pasar a hacer los cálculos. Eso vamos a hacer en la práctica. Lo mismo con las pipetas, con una variante de que en las pipetas, en su procedimiento, se usa un vasito de precipitación. No podemos pesar la pipeta, ni mucho menos pesarla con agua, ¿no? Es obvio. Y con estas recomendaciones que quiero que lean para que ingresen a la práctica la siguiente semana. Tienen que ir leyendo esto, no es nada del otro mundo, chicos. Quiero que lean y comprendan esto. Cualquier duda cuando estemos haciendo, pero tienen que ir leyendo el procedimiento, por favor. Lo tienen en la guía de procedimiento. La calibración de curetas es lo mismo, el mismo procedimiento que el caso de las pipetas. Les he dado unas tablas para los cálculos. Por ejemplo, la tabla 1 se refiere al peso aparente de 1 mililitro de agua. Peso aparente de 1 mililitro de agua, o sea, cuánto pesa 1 mililitro de agua, y cuál es el volumen de 1 gramo de agua, y la temperatura. Vamos a usar esta tabla para hacer los cálculos, que ahorita no amerita que yo les hable, cuando estemos haciendo. Pero ya tienen sus tablas, por eso tienen que ir al laboratorio con sus guías, chicos, con sus diapositivas. Les he dado errores admisibles según los volúmenes, por ejemplo, de matraces aforados. Fíjense que cuanto más pequeño es el volumen, el error es menor, admisible, por los laboratorios nacionales de física, ¿no? De Estados Unidos, en clase A. Cuanto más pequeño el volumen, el error es mucho menor. Aumenta el volumen, se admite un error un poco mayor. Pero siempre hay un error. Aun cuando sea clase A, siempre admite un error. Vamos a analizar eso cuando veamos también los instrumentos, los materiales en el laboratorio. También les he dado tolerancias de escurrimiento. Cuando uno pipetea, no puede pipetear y soltar el dedo y que caiga el líquido. No, tiene que ir controlando el tiempo de escurrimiento para evitar errores. Les he dado también esto, también léanlo y analícenlo, chicos. Ahora, también debemos hacer un control de calidad de esto. Si nosotros estamos usando balanzas, una balanza analítica, entonces pesar el matraz vacío, pesar el matraz con agua, luego sacar la diferencia, y lo mismo para las pipetas, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si nuestra balanza estaría descalibrada? Todo estaría mal. En consecuencia, lo que tenemos que hacer es verificar la calibración de nuestra balanza. Esto obviamente no vamos a hacer ya, chicos, pero voy a volver a explicar en prácticas para que tenga más relevancia.
una balanza analítica, que no la vamos a usar, pero una balanza analítica tiene un conjunto de masitas. Entonces cogemos una masita y la pesamos repetidas veces, lo mismo y lo mismo y lo mismo. Y obtenemos pesadas sucesivas. Luego yo les voy a dar unos datos, como si hubiéramos hecho ya ahí en prácticas, en pizarra voy a poner datos, y me van a calcular la media, la desviación estándar, que ustedes ya saben, y trazando gráficos de Levy-Jennings, que vamos a ver eso en la práctica. Les adelanto esto, por ejemplo, vamos a hacer algo así. Este es un gráfico de Levy-Jennings. Si se fijan ustedes, esto está representando a la curva de Gauss que hemos visto, donde está la media, y más o menos una desviación estándar, más o menos 2 desviaciones estándar. Si las pesadas sucesivas que hacemos en nuestra balanza nos dan primero un valor que va fluctuando en más o menos una desviación estándar hasta 2, está bien. Pero si al pesar en nuestra balanza obtenemos datos que primero este peso, luego me pesa así, luego me pesa más, luego más alto, luego más bajo, nuestra balanza, pues esto está mal. Y sí que nuestra balanza está descalibrada. Pero si me da como está en el azul, es correcto. Si mi balanza está descalibrada, no puedo meterme a calibrar, no puedo programar, calibrar mi material volumétrico, porque me va a dar todo mal. ¿Qué tipo de error sería? Sistemático. Entonces llamo al ingeniero biomédico, le digo, por favor, calíbreme mi balanza, vendrá y reprogramo cuando voy a calibrar mi material volumétrico. Bueno, eso sería todo, chicos. ¿Hay alguna pregunta? De cualquiera de las diapositivas o algo que no se ha entendido. Si no hay preguntas, igual la siguiente clase me pueden preguntar. Pero, chicos, recomendación, si no hay preguntas, pasamos acá. Si no hay preguntas, chicos, por favor, para la siguiente clase que ya vamos a hacer la parte experimental, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué tienen que hacer ustedes? Chicos, por favor, repito así, tienen que ir ya divididos en grupos. Estoy viendo que son una multitud, chicos, 33 conmigo, además debe ser 32. Tienen que ir la siguiente clase ya, chicos, divididos en grupos, más o menos tienen que ser de 11 personas. Como ustedes quieran, por afinidad, divídanse, pero van a ser su grupo para todo el año. Así van a trabajar. Entonces, la siguiente clase viene ya divididos en sus grupos, subgrupos, diríamos, grupo A, grupo B, grupo C. Los 32 personas tienen que asistir a la clase, pero ya saben que están divididos en sus grupos correspondientes, más o menos de 11 personas. No quiero, por favor, que haya en un grupo 8 y en otro que estén 15 personas. No, equitativamente, por favor, chicos, eso. No nos va a dar tiempo, solo tenemos 2 periodos, chicos. Entonces ya tienen que entrar a clases, ya están divididos, incluso van a hacer una lista. El grupo A, o un grupo tiene Juanito, Pepito, el grupo B, Pepito, y dan sus listas. Y eso va a ser para todo el año. Y entonces yo le voy a decir, vengan aquí el A, aquí el B y aquí el C. Van a estar los 3 en uno. Eso es un asunto. 2, tienen que venir estudiando lo que hemos avanzado y entendiendo y comprendiendo el procedimiento. Que sí voy a aclarar nuevamente, sí, pero tiene que no que se vayan a enterar cómo era, a ver, leeremos, préstame, a ver. No hay tiempo para eso, aparte que no sería correcto. Voy a hacer preguntas, además, y yo anoto. Es evaluación formativa, eso, chicos. Pueden ganar puntos con eso o pueden perder puntos. Vayan estudiando. 1, para que vaya todo bien, y 2, que no tenemos mucho tiempo. Entonces, esas 2 recomendaciones, chicos.